Gracias por estar aquí. Es un placer y un privilegio tener, está feo que yo lo diga, pero para poder hacer el contexto, tengo que citar un dato mío. Yo fui miembro de la Junta Directiva del Banco Central, que por cierto es intrascendente, pero eso es otra cosa. Ah, con 3 presidentes. Empecé con Rodrigo y terminé con Rodrigo. Y está muy feo que yo lo diga, pero el que me impresionó más, el que haciendo la gestión en la Junta y posteriormente, el que más me impresionó es don Rodrigo Cubero. No sean chismosos y ustedes no saben cuál es el otro Rodrigo y no le digan al otro. Pero y si lo dicen, la verdad es que no me quito. Eh, a don Rodrigo Cubero no empezó como ustedes. Don Rodrigo Cubero se hizo primero abogado, aquí, al otro lado de... Por cierto, antes los abogados estudiaban aquí en este edificio en la mañana. A ellos se les olvida y en general al área de ciencias sociales. Los de las ciencias sociales no lo digan, pero no los quieren a los de economía. No quieren a los de la facultad y a los de economía menos. Pero eso dicho, ¿cómo se llama? Todos nacieron, todos de bebés vivían por aquí, en este edificio, durante la mañana y algunos durante la tarde. Es decir, no solo la Facultad de Derecho, sino otras. Pero bueno, don Rodrigo le tocó, como es tan joven, le tocó posterior a todas esas historias. Y mm, después de que terminó, eh, creo que hizo una, un grado más, al que no me voy a meter, pero luego se fue a la Universidad de Oxford, que es, donde uno dice Oxford, está hablando de algo que suena, ¿verdad? Bueno, sí, suena porque de verdad es una estupenda universidad en el Reino Unido y hizo una tesis muy buena. Eh, mm, a mí, don Eduardo Lizano me mencionó de las potencialidades cuando don Rodrigo apenas regresaba al país y desde entonces tanto don Eduardo como don Rodrigo han hecho muchas cosas buenas y eso no nos sorprende a ninguno de los que nos conocemos. Eh, Repito, yo tuve por como 3 meses el privilegio de acompañarlo y desde entonces lo acompañé desde la gradería y en ambas tareas creo que lo hizo muy bien. Él tiene la amabilidad de decirme que sí y yo lo puse en alguna gente le llama brete, en este brete, porque no le pagamos, ¿verdad? Por eso es que brete entre comillas, de que nos haga el favor de esta tarde hablar de este tema. Podría hablar de muchos temas. Eh, por cierto, entre ser presidente del Banco Central y graduarse de Oxford, fue tal vez muchas otras cosas, pero fue miembro del Fondo Monetario Internacional. Como tal, ya incluso si no hubiera sido presidente del Banco Central, por solo esa tarea haría una espléndida cobertura de este tema, porque una de las cosas que entienden muy bien los funcionarios que les toque visitar países en el Fondo Monetario es de este tema. Eh, pero él además lo hizo muy bien. Estuvo, eh, estuvo, ¿cómo lo digo sin hablar de política? Estuvo en un periodo muy bueno que cuando se acabó, se acabó. Y lo dije entre líneas para que no, para no quitarle más tiempo. Bienvenido, don Rodrigo, y muchas Muchísimas gracias. gracias, don Rafael. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Uy, qué pena. Muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación y a ustedes por la presencia. La verdad que para mí es siempre un honor poder compartir con estudiantes y es un enorme placer. Yo tengo
por ahí un corazoncito académico y fui profesor en algún momento después de sacar el doctorado. Sí, sí es cierto, yo estudié Derecho, nadie es perfecto y me encanta el Derecho. Y porque empecé a estudiar, la verdad es que la historia es muy larga, pero yo empecé a estudiar ingeniería porque me gustaba mucho la matemática y la física, pero después me di cuenta que no servía para el diseño, entonces quería hacer algo con números y me gustaba mucho la economía y me gustaba mucho la administración de negocios porque en ese entonces a los 17 años no sabía uno muy bien cuál era la diferencia y todo el mundo me dijo tiene que estudiar administración y entonces empecé a estudiar administración, pero con los generales acá, la UCR, me enamoré de las letras, entonces dije voy a estudiar administración y derecho. Y cuando empecé a llevar las economías en administración, realmente me di cuenta que me apasionaba, pero pues, sentí que la administración era práctica y entonces decidí terminar Derecho de Administración como pregrados. Llevé hasta segundo año de Economía aquí en la UCR, sí llevé algunos cursos y eso me permitió irme a Inglaterra a sacar el posgrado, el diploma de posgrado, se llama, que es como el último año de bachillerato en Economía en Inglaterra y luego una maestría y después un doctorado. Y con eso me convertí a la causa de la economía ya plenamente. Pero siempre quedó por ahí el corazoncito del derecho y como van a ver en la presentación hay pedacitos ahí también de ese corazón, pero la mayoría está en la economía. Le agradezco mucho a don Juan Rafael la oportunidad y en efecto termina siendo un brete, como dice, porque de uno entiende que ustedes están acá para aprender y si se me da la oportunidad de enseñar, pues quisiera compartir y entonces me tomó esto como 3 días o más, ¿verdad? Y sus noches. Pero creo que valió la pena porque la verdad que le permite uno reflexionar sobre las cosas que se hicieron y que se siguen haciendo en el Banco Central en relación con la formulación de la política monetaria. Entonces, vamos a empezar por una introducción a la política monetaria. ¿Quiénes de aquí han llevado cursos de política monetaria? O sea, de teoría monetaria. ¿Todos? ¿Todo el mundo? No, no todos, ¿verdad? Entonces, ya yo pensé, de repente hay por ahí alguno que no, ya veo que al menos la mitad no. Entonces voy a empezar con una introducción breve a la política monetaria y luego vamos a pasar a lo que es la programación monetaria. ¿Por qué la programación? Porque don Juan Rafael me pidió que hablara sobre el programa monetario. Y ahora, como van a ver ustedes, el famoso programa monetario es un término un poquito obsoleto, pero tenía una razón para llamarse así. Y yo más bien lo rebautizo como la formulación de la política monetaria en términos un poquito más amplios. Y vamos a ver que ese término básicamente cubre lo que era el programa anteriormente y lo que es hoy la definición de la política monetaria. Entonces vamos a ver cómo ha venido evolucionando ese tema de la programación monetaria en Costa Rica. Vamos a hablar de la programación monetaria en casos de fijación cambiaria y luego la formulación de la política monetaria en un régimen de metas de inflación. ¿Por qué estos dos temas? Porque Costa Rica tuvo por muchísimos años un régimen de tipo cambio fijo y luego transitó hacia un régimen de metas de inflación. Entonces tuvimos programación monetaria propiamente tal y ahora, tal vez un poquito yo renuente a llamarlo programación monetaria, podríamos hablar de la formulación de la política monetaria. Y cierro con unas reflexiones finales. Bueno, ¿qué es la política monetaria? Primero, ¿qué es el dinero? El dinero hoy en día en las economías modernas es un activo fiduciario, se le llama así. ¿A qué se refiere el término fiduciario? A que no tiene ningún valor intrínseco. En los primeros cursos de economía, introducción a la economía, le enseñan a uno que el dinero es cualquier activo que sirva como, ¿se acuerdan? 3 funciones: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor, ¿se acuerdan? Bueno, esas 3 funciones del dinero se pueden cumplir por diferentes activos, pueden cumplir esas 3 funciones. Pero los dineros modernos o las monedas modernas tienen la característica de que cumplen con esas 3 funciones, pero no tienen valor intrínseco. Ya no están, a diferencia, digamos, de los dineros que típicamente predominaron en la primera parte de la historia del dinero en la humanidad, ya no están apoyados en un metal precioso, ni directa ni indirectamente. Antes, digamos, se emitían monedas de oro y ese era el dinero, o monedas de plata. O se emitían billetes que estaban respaldados, se suponía, por un depósito de monedas de oro o de plata. Ya eso no es así, ya no hay, digamos, ninguna materia prima, ni metal precioso, ni mercancía que apoye el valor del dinero más que el dinero mismo. Esto es lo que es dinero fiduciario. Y la única garantía de que a mí este dinero me valga, o sea, un billete que tengan ustedes en la bolsa,
Por cierto, si tienen un billete en la bolsa, de repente lo firmé yo, porque yo firmé la nueva familia de billetes cuando estaba en el Banco Central. Tuve esa suerte que me tocara firmarlo. Si ustedes sacan un billete, la única garantía que tienen de que ese billete valga algo es que alguien tenga la buena voluntad de aceptárselo. Depende enteramente de la disposición de otras personas de aceptarlo. Entonces, se convierte el dinero fiduciario en algo que es que no tiene valor intrínseco, pero que es valioso únicamente en la medida en que sea generalmente aceptado como medio de pago. Y eso depende fundamentalmente de algo que se llama la confianza. Es decir, si la gente deja de confiar en el billetito este que tienen ustedes metidos en la bolsa como medio de pago, porque por ejemplo hay una altísima inflación y ese medio de pago está perdiendo su poder adquisitivo en términos de lo que puede comprar en bienes y servicios, la gente deja de aceptarlo y se va posiblemente al dólar. Le digan, ese billetillo yo no lo quiero. O sea, yo no quiero la lapa o como quieran que les decirles, ¿verdad? Yo lo que quiero es un dólar, o dos, o tres, porque no aceptan el dinero. Entonces, para mantener esa confianza, es muy importante que el dinero mantenga su valor en términos de lo que puede comprar en bienes y servicios. Es decir, que su valor comparado con una canasta típica de consumo en bienes y servicios se mantenga relativamente constante en el tiempo. Eso es lo que llamamos estabilidad de precios. Y la función fundamental de la política monetaria es asegurar que la moneda que circula en un país como moneda oficial, la moneda de curso legal, mantenga ese valor en el tiempo. Es decir, el Banco Central, que es quien regula la política monetaria, tiene que asegurarse de que el dinero mantenga su valor en el tiempo. Podemos definir la política monetaria como el conjunto de decisiones que toman las autoridades monetarias, que en Costa Rica es el Banco Central de Costa Rica, para influir sobre la cantidad de dinero y su precio, las tasas de interés. Y es justamente a través de la regulación de la cantidad de dinero o del precio del dinero, que es la tasa de interés, que el Banco Central puede asegurarse que se mantenga este objetivo de estabilidad de precios. Entonces, ¿por qué es importante la política monetaria? Porque al regular esto, la cantidad de dinero y el precio, o al menos al incidir sobre la cantidad de dinero y la tasa de interés, el Banco Central puede incidir en las decisiones de consumo, de ahorro, de inversión de las personas. Ustedes ya han visto esto, la función de la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, uno sabe que si la tasa de interés aumenta, eso estimula el ahorro. Y cuando yo, de un nivel dado de ingresos, digamos 100 unidades monetarias, decido ahorrar más, eso quiere decir que puedo consumir menos hoy. ¿Okay? El ahorro es consumo futuro, pero estoy posponiendo el consumo de hoy para ahorrar. Y normalmente cuando yo decido ahorrar más, porque, por ejemplo, se vuelve más atractivo el ahorro vía una mayor tasa de interés, estoy posponiendo mi consumo. De la misma manera, cuando la tasa de interés se vuelve más alta, yo también tendo a posponer las decisiones de inversión, porque me sale más costoso ahora pedirle un crédito al banco, por ejemplo, para comprar maquinaria y equipo, como una empresa que soy, o un nuevo edificio. Y eso entonces resulta en un impacto sobre la demanda total en el país, lo que llamamos la demanda agregada. Y a su vez eso tiene un impacto sobre la inflación. Y nosotros sabemos que la inflación es mala porque afecta la asignación de recursos en una forma eficiente, porque afecta el crecimiento, porque afecta el bienestar de las personas. Y también porque cuando hay inflación se afecta la confianza de la gente en la moneda. Recuerden lo que hablábamos de la importancia de la confianza. La gente deja de aceptar el billete. Entonces, si el Banco Central se dedica a conducir una política monetaria muy laxa, que estimule muchísimo la demanda agregada y que atice la inflación, lo que va a conseguir es que la gente empiece a perder confianza en esa moneda como depósito de valor e incluso como medio de pago y empiecen a sustituirla por otras formas de moneda, el dólar o hasta el Bitcoin. ¿Okay? Pero también es importante la política monetaria porque puede incidir en la actividad económica en el corto plazo. Ustedes ya habrán visto en los primeros cursos de macro las curvas ISLM, y a uno le enseñan que cuando hay una situación donde la economía está por debajo de su frontera de posibilidades de producción, un impulso de demanda agregada, por ejemplo, por un shock fiscal o un shock monetario, puede llevar por un impulso fiscal, llamémoslo, un impulso fiscal o un impulso monetario, pueden llevar la actividad económica a la frontera de posibilidades. Es decir, la política monetaria puede incidir en la actividad económica en el corto plazo. Y en esa medida, cuando, por ejemplo, la economía está en una recesión o en una desaceleración muy significativa y está por debajo de su nivel potencial de crecimiento, el Banco Central puede ayudarla a retornar a ese nivel de crecimiento
bajando un poquito las tasas de interés, en la medida en que, y ahora vamos a ver, eso no conflictúe con el objetivo de estabilidad de precios. Bueno, además sabemos que la política monetaria puede afectar el tipo de cambio y otras variables financieras que van a terminar afectando muchas decisiones en los mercados, decisiones también de ahorro financiero, de en qué activos invertir y en qué monedas invertir, y también va a terminar afectando, en la medida en que afecta el flujo, el tipo de cambio, va a afectar las decisiones de exportar o de importar, etcétera, etcétera. Ok, bueno, entonces la política monetaria es muy importante, pero no es todopoderosa. Y por eso, en general, hay un consenso de que de todos los objetivos posibles de la política monetaria, el principal debe ser la estabilidad de precios. Es decir, mantener una inflación baja y estable, mantener ese poder adquisitivo del dinero en el tiempo, que su función de depósito de valor se mantenga. Porque los demás objetivos pueden entrar en conflicto con el objetivo de mantener la estabilidad de precios, y ahora vamos a ver que eso es un problema. Entonces, en general se entiende, y así quedó establecido en la ley orgánica del Banco Central, por cierto, Juan Rafael, usted que fue miembro de la Junta Directiva, y Miguel Cantillo, que aquí también me engalana con su presencia, fue también compañero mío en la Junta Directiva del Banco Central, saben muy bien que en la ley orgánica del banco, en su artículo segundo, que es el que establece los objetivos, se establece una jerarquía, y el primario es la estabilidad de precios. Luego viene los demás objetivos, mitigar los ciclos económicos, el pleno empleo, la estabilidad cambiaria, la estabilidad financiera, pero todos ellos deben quedar subordinados. ¿Y por qué es que se entiende hoy en día que el objetivo de estabilidad de precios debe ser el objetivo primario o prioritario de la política monetaria? Incluso en algunos regímenes dicen que es el objetivo único del Banco Central. Y así está establecido, por ejemplo, en México, en Chile y en Colombia, donde no solo está establecido en la ley, sino en la Constitución, que el objetivo único del Banco Central es la estabilidad de precios. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la política monetaria no es todopoderosa, porque como sabemos de los cursos introductorios de economía, el dinero es neutral en el largo plazo, es decir, el dinero en el largo plazo no puede afectar el crecimiento económico. Los determinantes del crecimiento económico son otros, están por el lado de la oferta, son los factores que promueven la acumulación de factores de producción, de capital, de trabajo, de capital humano. Dentro del capital estamos hablando de capital físico y capital humano. Y entonces, como el dinero es neutral en el largo plazo, en realidad, si un banco central, a través de su política monetaria, quiere, digamos, mantener tasas de interés bajas por muchísimo tiempo, eso lo que va a terminar es atizando la inflación y no va a conseguir ningún objetivo de crecimiento. Entonces, es muy importante que en lugar de estar tratando de estimular el crecimiento vía bajas tasas de interés, el Banco Central se concentre en el objetivo de estabilidad de precios. Porque si no, lo que termina es únicamente generando inflación sin ningún impacto en el crecimiento, y sabemos que la inflación es mala. Pero hay otro problema, y es que la gente forma expectativas de inflación. La gente hoy está tratando de determinar cuál va a ser la inflación mañana. ¿Y por qué es importante la expectativa de inflación? Porque cuando yo negocio los contratos y mis salarios, cuando yo soy un empresario y tengo que ir a negociar los precios a los que voy a vender mis productos, o los precios a los que voy a comprar mis insumos, o cuando yo soy un trabajador y tengo que ir a negociar el contrato de trabajo, yo voy a formarme una expectativa de cuál va a ser la inflación mañana. Y esa expectativa de inflación va a influir en mi decisión sobre cuánto precio voy a fijar sobre mi contrato de trabajo, sobre mis bienes y servicios que voy a vender. De manera que la expectativa de inflación se vuelve un determinante de la inflación observada. ¿Okay? Y entonces es muy importante que el Banco Central conduzca su política monetaria de una forma que mantenga relativamente ancladas, decimos hoy en día, en política monetaria, las expectativas del público sobre lo que va a ser la inflación futura. Y para eso requiere credibilidad. Para eso el Banco Central necesita que la gente le crea que está seriamente comprometido con su objetivo de mantener una inflación baja. Porque si el banco dice, yo voy a mantener una inflación del 3% y el año siguiente lo que tenemos es una inflación del 20%, la gente empieza a dejar de creerle. Puede ser que una vez lo pueda explicar, bueno, miren, es que se nos vino un choque de materias primas, ¿verdad? Y se dispararon los precios del petróleo, como ocurrió en el 73 o como ocurrió en el 79. ¿Verdad? Tuvimos choques petroleros importantísimos. Tuvimos una sequía horrible en Costa Rica y se nos arruinó la cosecha de café. Y entonces de los precios del café y de otros vegetales y digamos, productos alimenticios se dispararon. Bueno, eso puede generar una explicación de una sola vez. Pero si el banco sistemáticamente tiene que salir a dar excusas porque no logró
digamos, mantener una inflación baja, eso reduce su credibilidad. Y entonces, eso hace que la inflación se vaya enquistando. Y cuando se enquista, cuando la gente empieza a esperar que la inflación va a ser alta porque no le creen al Banco Central, es muy difícil combatirla. Eso fue lo que pasó en los 70s, en buena parte, en los Estados Unidos y en los países avanzados, en el Reino Unido, la inflación fue muy alta. Y lo que tuvieron que hacer para poder combatirla fue hacer lo que llamaba Dorn, una especie de overshooting, o sea, írsele la mano en materia de restringir la política monetaria con una política excesivamente restrictiva para que la gente vuelva a creer que el banco está seriamente comprometido con una inflación baja. Pero además hay otro tema importante, y es que hay momentos en que los objetivos del Banco Central pueden entrar en conflicto, y entonces ahí es necesario priorizar. Y hay aquí, en el tema de priorizar, un elemento fundamental, y es que si uno tiene un instrumento, nos dice la regla de Tinbergen, que fue un economista famoso, Nobel de Economía. Me parece, de hecho, que fue el primer Nobel de Economía en el año 69. Jan Tinbergen decía que si uno tiene un instrumento, uno solo puede alcanzar un objetivo. Y si uno tiene 3 o 4 objetivos y trata de alcanzarlos con un solo instrumento, va a entrar en problemas. Porque en el momento en que esos objetivos entren en conflicto, yo no voy a saber para qué dirección mover el instrumento. Entonces yo necesito tener un instrumento para cada objetivo. Por eso el objetivo que yo debo alcanzar con el instrumento fundamental de la política monetaria, que en este momento es la tasa de interés de política monetaria, debe ser la estabilidad de precios. Y eso también alude a algo que don Eduardo Lizano, que es un mentor a quien le tengo mucha estima y mucho cariño, al que ya también se refería a don Juan Rafael, fue presidente 2 veces del Banco Central, y es la persona que ha ocupado por más años la silla del Banco Central, de hecho. No en forma consecutiva, pero sí en más tiempo, 10 años en total la ocupó don Eduardo. Él decía, en el caso del Banco Central, zapatero a tus zapatos, que el Banco Central se dedique a hacer lo que fue llamado a hacer, que es regular la política monetaria para obtener la estabilidad de precios. Porque si no, termina, el que mucho abarca poco aprieta, dice. ¿Verdad? Ok. Bueno, hay marcos alternativos de política monetaria, digamos, la forma en que se organiza la política monetaria depende de lo que se llama el ancla nominal. ¿Qué es el ancla nominal? El ancla nominal es una variable que el Banco Central usa para tratar de anclar justamente, de sujetar los niveles de precios y de esa forma así influir sobre las expectativas de inflación. Entonces, digamos, típicamente las anclas nominales que usan los bancos centrales son el tipo de cambio, metas de agregados monetarios o las metas de inflación. O sea, lo que el Banco Central va a tratar de hacer es tener una variable que va a usar para mantener el nivel de precios relativamente contenido. ¿Okay? Eso es lo que llamamos un ancla nominal. Y dependiendo de cuál sea la elección de ancla nominal, así vamos a tener diferentes combinaciones de instrumentos, metas operativas o metas intermedias. Instrumentos es la herramienta que el Banco Central usa para para alcanzar sus objetivos. Las metas operativas son variables que el Banco Central controla en forma directa y en forma inmediata. Y las metas intermedias son variables que el Banco Central solo puede ir, digamos, influyendo sobre ellas a cierto plazo. Entonces, ahora vamos a ver, digamos, los ejemplos de metas según el tipo y de instrumentos según el tipo de ancla. Entonces, como hay 3 tipos fundamentales de anclas, hay 3 tipos fundamentales de marcos de política monetaria. Están los marcos de política monetaria donde tengo un ancla cambiaria, que son típicamente los países donde hay un régimen de tipo cambio fijo, como lo fue Costa Rica por la gran parte de su historia, hasta discutiblemente el año 2006, con más claridad el año 2015, que es cuando se adopta oficialmente el régimen actual de flotación administrada. Entonces, en un régimen de tipo cambio fijo, el instrumento fundamental de la política monetaria es la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Intervención que se hace para asegurarse que el tipo de cambio se mantenga fijo. ¿Ok? Cuando el Banco Central fija el tipo de cambio, se compromete con el público a comprar y vender todas las divisas a ese precio dado. Entonces, toda la oferta de dólares y toda la demanda de dólares que haya por parte del público, el Banco Central la va a tener que satisfacer al tipo de cambio dado. Y para eso tiene que intervenir en el mercado cambiario. Es decir, el Banco Central se compromete a controlar el mercado cambiario completamente y ser el agente que compra y vende las divisas a ese precio determinado. Luego, en un régimen de tipo de cambio fijo, las metas operativas e intermedias del Banco Central, eso es precisamente el tipo de cambio nominal. Puede haber metas de agregados monetarios, no me voy a detener mucho aquí porque Costa Rica nunca ha pasado por acá, pero sí es un régimen que han usado los países africanos, por ejemplo. Y ahí lo usaron los países avanzados, lo usaron precisamente Alemania,
Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos hacia finales de los 70s y principios de los 80s. Y ahí, digamos, el instrumento es controlar la cantidad de dinero, usualmente a través de operaciones de mercado abierto, que son compras y ventas de títulos por parte del Banco Central. Esto es importante porque, digamos, vamos a hablar un poquito de operaciones de mercado abierto. Cuando un banco central compra un bono que está en la calle, por ejemplo, un bono del gobierno, está entregando, el Banco Central de Costa Rica, por ejemplo, está entregando colones a cambio, ¿no? Entonces, digamos, el Banco Central compra un bono que está allá afuera, que es un pedazo de papel que dice, yo le voy a pagar a usted X monto a tal tasa de interés a tal plazo. Digamos, le voy a pagar 100 a una tasa del 10% al cabo de un año. Si al cabo de un año yo le voy a dar a usted 110. Ese pedazo de papel el Banco Central lo compra y a cambio entrega 100 colones. ¿Okay? Entonces, cuando el Banco Central compra papeles, compra bonos, emite dinero. Al revés, cuando el Banco Central sale a vender bonos, está captando dinero, porque el Banco Central le vende a alguien un bono y a cambio recibe la plata que esa persona le da. Y esa persona y esa moneda sale de circulación, ese dinero sale de circulación. Entonces, las operaciones de mercado abierto son las operaciones que el Banco Central usa para regular la oferta de dinero en el mercado. También usa el encaje mínimo legal, que es un requerimiento de reserva que le impone a los bancos de cada, digamos, 10 colones de depósitos que reciben los bancos, qué porcentaje van a tener que retener como reservas en el Banco Central. Eso también es un instrumento que apoya, digamos, las regulaciones que hace el Banco Central, o mejor dicho, la conducción de la política monetaria para tratar de influir sobre la cantidad de dinero. Y también tiene metas operativas, la base monetaria y el dinero. Recuerden que el dinero puede ser dinero amplio o dinero más estrecho, el M1 o el M2, hay diferentes definiciones de dinero, no me voy a tener mucho en esto, a menos que les interese, lo vemos en preguntas y respuestas. Y finalmente está un régimen que se llama el régimen de metas de inflación, donde el ancla es precisamente la meta de inflación. En ese régimen el Banco Central anuncia públicamente un compromiso con una meta, en el caso del Banco Central de Costa Rica es de 3% más menos 1, es decir, tiene un rango de tolerancia que va del 2 al 4%. El instrumento es la tasa de política monetaria y eso es así en todos los regímenes de metas de inflación, aunque apoyan la consecución de esa tasa de política monetaria en el mercado con operaciones de mercado abierto, encajes y mucha comunicación, que es un instrumento importante de la política monetaria, ahora vamos a ver por qué. Usa como meta operativa la tasa de interés interbancaria, es decir, el Banco Central va a tratar de intervenir en el mercado interbancario de dinero de forma que esa tasa del mercado se asemeje lo más posible a su tasa de política monetaria y la meta intermedia es el pronóstico de inflación. Es decir, va a tratar de pegar la inflación, el pronóstico de inflación lo más posible a su meta de inflación. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo eso. Bueno, aquí está básicamente en forma diagramática eso que acabo de decir. Entonces, dependiendo del régimen cambiario, dependiendo del régimen cambiario y del ancla que se escoja, así va a ser el marco de política monetaria. Pero las anclas están muy relacionadas con el régimen cambiario de los países. Entonces, cuando los países escogen un régimen de tipo cambio fijo, que puede ser un régimen de tipo de cambio fijo duro o suave, es decir, donde el tipo de cambio no sea ajustable o sí lo sea, entonces ahí hablamos de que tiene un ancla cambiaria. Ahora, hay países que adoptan metas monetarias y tienen regímenes donde hay cierto nivel de fijación, pero con flexibilidad. Pero en el caso de un país que adopta metas de inflación, como el que tiene Costa Rica hoy, esencialmente tiene que tener flotación, porque si no pierde autonomía de la política monetaria. Ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que recordarnos es que el marco de política monetaria depende fundamentalmente de cuál sea la elección de régimen cambiario que tengamos y viceversa. Si yo escojo tener un país con caja de conversión, que es una forma muy dura de fijación cambiaria, o donde tengo el tipo de cambio completamente fijo, yo no puedo tener metas de inflación. Y por otra parte, si yo escojo tener un ancla cambiaria, es decir, yo escojo que mi régimen de política monetaria dependa de fijar el tipo de cambio, yo no puedo tener un régimen de flotación. Entonces estas dos cosas van íntimamente relacionadas. Bueno, cuando hablamos de política monetaria, tenemos entonces instrumentos, tenemos metas operativas, tenemos metas intermedias y tenemos objetivos finales. El objetivo final esencial es el de la estabilidad de precios, ya decíamos, y los demás quedan subordinados. Pero ¿cómo logramos ese objetivo final? Bueno,
ajustando los instrumentos que tiene el Banco Central para conseguir metas directas que nos permitan alcanzar a cierto plazo las metas intermedias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un régimen de fijación cambiaria, yo uso la intervención cambiaria para mantener un tipo de cambio nominal fijo o semifijo, digamos que yo lo vaya controlando mucho, ¿verdad? Y entonces con eso yo logro que el tipo de cambio nominal se me mantenga relativamente constante donde yo lo quiero que esté en el mediano plazo. ¿Okay? Y eso me permite obtener cierta estabilidad de precios. Típicamente un país muy pequeño y muy abierto escoge un tipo de cambio fijo porque el tipo de cambio es una determinante muy importante de los precios porque determina el costo de los precios importados, de todos los bienes importados y de los servicios importados. Entonces, en esa medida, el tipo de cambio puede ayudar a controlar la inflación. Por eso muchos países lo escogen. Tiende a ser muy efectivo en controlar la inflación. Pero si yo escojo, por ejemplo, un régimen de metas de inflación, mi instrumento principal va a ser la tasa de política. Ahí voy a tratar de influir con mi fijación de tasa de política, apoyado en operaciones de mercado abierto, la tasa de interés interbancaria. Y con eso yo voy a tratar, ajustando la tasa de interés interbancaria, mejor dicho, yo no la regulo, pero influyendo sobre ella, voy a lograr que la inflación se me mueva más cerca o más lejos en el mediano plazo, de donde yo tengo mi meta de inflación. Entonces yo a lo que le voy a apuntar es a que la inflación proyectada hacia adelante se ajuste lo más cercano a la meta. Y ahora vamos a ver eso con detalle. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, eso es, digamos, la introducción a la política monetaria, muy brevemente. O sea, tengo que dar como 5 cursos en 45 minutos. Entonces vamos a ver cómo me va con el tiempo, pero digamos ya cubrimos la base conceptual. Ahora, ¿qué es un programa monetario? Se le llama, o yo diría llamaba, don Juanra, porque ya quedó medio obsoleto este término de programa monetario, en el caso de Costa Rica, al proceso de formulación cuantitativa de la política monetaria. Yo lo generalizo de esa forma. Entonces, la formulación cuantitativa de la política monetaria se sigue haciendo. Eso sí se sigue haciendo. Y ese proceso implica primero analizar qué es lo que está pasando con la economía. O sea, yo voy a estar, digamos, en el Banco Central, en el Departamento de Investigación. Muchos de ustedes posiblemente aspiran a llegar ahí. Es un excelente lugar para los que les gusta la economía, la macro y sobre todo la parte monetaria. Trabajar en el Banco Central, en realidad en cualquier departamento. Entonces yo voy a ver qué es lo que está pasando con la economía, hacer un análisis, hacer un diagnóstico de la economía, decidir luego qué meta quiero fijar. Normalmente el Banco Central la fija y no la mueve. Digamos, la ha tenido un 3% desde que adoptó el régimen de metas de inflación en el 2018. Esa es la meta. Entonces, bueno, yo voy a ver cómo tengo que... yo voy a ver primero qué me dicen mis proyecciones económicas. Yo tengo una serie de modelos que alimento con información y con supuestos sobre, por ejemplo, qué está pasando con el resto del mundo. Y supuestos, por ejemplo, de la relación entre diferentes variables, o sea, supuestos de los parámetros esenciales de un modelo, y con base en eso yo hago proyecciones. Yo hago proyecciones de la economía, incluyendo proyecciones de la inflación hacia adelante. Y yo veo entonces si mi inflación proyectada, digamos, a 18 meses plazo, ese pronóstico de inflación es coherente con mi meta. Entonces, digamos, si mi meta de inflación es 3% y yo veo que mi inflación proyectada a 18 meses plazo está en 5%, tengo un problema. La inflación está más alta. ¿Qué creen ustedes que debe hacer el Banco Central si la inflación proyectada está más alta que mi meta? ¿Qué debe hacer con la tasa de política monetaria? ¿Alguien? ¿Subirla o bajarla? Los que han llevado política monetaria. ¿Qué debe hacer un Banco Central cuando la inflación está más arriba de la meta? ¿Qué hace un Banco Central para tratar de restringir la inflación? ¿Sube o baja la tasa de interés? La sube. Muy bien. ¿Por qué la sube? Porque al subirla, como decíamos, desestimula el consumo y la inversión, baja la demanda agregada y consecuentemente la presión sobre los precios. ¿Ok? Entonces, yo elaboro las proyecciones, luego veo si esas proyecciones son coherentes o no con mi meta, porque si no lo son, voy a tener que hacer un ajuste de mis instrumentos de política monetaria. Y yo puedo construir entonces escenarios donde yo tenga que hacer ajustes del instrumento de política monetaria. También puedo construir escenarios alternativos. Puede ser que no tenga una sola proyección, puede ser que tenga varias. Bueno, ¿qué pasa con mi proyección de inflación si el precio del petróleo, en lugar de ser $70 por barril, se me dispara a 120? Ok, ¿cómo se vería la inflación en ese escenario? Entonces yo puedo jugar con ciertos supuestos y hacer escenarios alternativos para ver, digamos, qué tanto puede fluctuar la inflación. En lugar de hacer un montón de escenarios, ahora el Banco Central usa una técnica que se llama
fan charts, ¿cómo se dice? Diagramos, gráficos de abanico, donde lo que tengo es, digamos, la variación estocástica, para ponerlo un poquito pedante, es decir, lo que estadísticamente determino que podría ser la trayectoria de la inflación hacia adelante, dada la variabilidad de algunos de sus determinantes fundamentales, incluyendo los precios de las materias primas, como el petróleo y otros. Analizo los riesgos alrededor de esas proyecciones y bueno, ese es el ejercicio de formulación cuantitativa de la política monetaria. Al final se emite normalmente un informe que recoge todo ese análisis. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Cuál es mi meta? ¿Cómo se ven las proyecciones hacia adelante? ¿Se ajustan esas proyecciones a mi meta, sí o no? ¿Tengo que hacer entonces ajustes de mis instrumentos? ¿Y cómo son los riesgos, digamos, de esas proyecciones afuera y adentro de la economía que me pueden afectar la trayectoria de las variables que yo estoy proyectando? Y eso, digamos, se emite, todo eso se refleja en un informe, ¿okay? Que en este momento, en el caso del Banco Central, se llama el informe de política monetaria. Pero hace algunos años, cuando él empezó en el banco, se llamaba el programa monetario. Así se llamaba. Ok, entonces, evolución en Costa Rica. Este ejercicio, vamos a ver, política monetaria arranca en Costa Rica desde que empieza a surgir el Banco Central. Y aquí yo, digamos, digo, en una conferencia que di, en un libro que ahora estoy escribiendo sobre eso, que la banca central nace en Costa Rica en 1921. Es el momento en que al Banco Internacional de Costa Rica, en ese momento, que era el único banco del Estado, se le da el monopolio de la emisión de dinero, el monopolio de la emisión de billetes y monedas, es decir, el monopolio de la emisión de colones. Y eso, digo yo, es la primera piedra angular fundacional de la banca central en Costa Rica, porque cuando uno ve las características de un banco central, esta es una muy importante. Entonces, digamos que uno puede decir que la banca central empieza a dar sus primeros pasos en 1921. Bueno, desde entonces hasta 1968, que es el año en que yo nací, por cierto, buen año. Aunque yo siempre digo que en lugar de haber nacido 12 años, de haber tenido 20 años y haber estado en París. ¿Se imagina qué bonito en París en el año 68? Qué bueno. ¿Alguien sabe qué pasó en París en el año 68? ¿Ah? Claro, ¿ah? Sí. Prohibido prohibir, exactamente. La liberación total. Bueno, don Félix Delgado nos dice en su libro La política monetaria en Costa Rica, 50 años del Banco Central, que el proceso sistemático de programación monetaria, es decir, cuando se empezó a pensar la política monetaria en forma cuantitativa, eso arranca en el 68. Antes de eso no se hacía así. Ahora lo vemos como algo obvio, pero no se hacía así. La política monetaria básicamente no involucraba cuantificación ni de metas ni de instrumentos. Es a partir de ese esfuerzo del 68 que vino de la mano de la presión del Fondo Monetario Internacional para que hiciéramos ese ejercicio de programación cuantitativa, y así se le llamaba programación monetaria, y de ahí el nombre del programa monetario, que empezamos a hacer ese ejercicio nosotros. Como teníamos en ese momento un régimen de tipo cambio fijo, el ejercicio implicaba determinar esencialmente cuál era la cantidad de crédito que se podía emitir en la economía que fuera compatible con el objetivo del tipo cambio fijo y con el logro de ciertas metas de reservas internacionales. Aquí es donde la cosa se pone un poquito técnica. Y me decía don Juan Rafael, y ya veo que ustedes no todos han llevado política monetaria, no todos han llevado teoría monetaria. Seguramente han llevado al menos economía internacional. Entonces ahora vamos a ver algunas relaciones de por qué esto es importante. Pero bueno, el tema es que entonces, a partir de la determinación de yo quiero que mis reservas internacionales sean X, digamos, $1.000 millones, yo quiero que mi tipo de cambio se mantenga fijo. En ese entonces estaba fijo como el 4.50 colones por dólar. Imagínense ustedes, y hoy día está a 510. Pero yo quiero que el tipo de cambio se me mantenga fijo y quiero que mis metas de reserva se me mantengan a donde quiero que estén, es decir, que se me mantengan en 1.000. Eso implica que mi crédito no puede crecer indefinidamente. Le voy a tener que poner un techo al crédito. Porque si no, si yo emito mucho crédito en la economía, eso va a presionar los precios. Eso va a presionar y también va a presionar las importaciones. Cuando yo empiezo a generar mucha presión de demanda, esa presión de demanda, tanto el consumo de los hogares como la inversión de las empresas en maquinaria, equipo, en insumos, se va a ir una parte a las importaciones, porque parte de lo que consumimos los hogares y parte de lo que invierten las empresas o que gastan en insumos es importado. Entonces, cuanto más demanda agregada haya, más importaciones hay. Y si el país empieza a importar mucho, se le empiezan a agotar las reservas internacionales. Entonces yo tengo que ponerle un techo
al crecimiento del crédito. Y eso es lo que nos decían el Fondo Monetario Internacional. Entonces se usaba ese programa monetario y luego existía otra cosa que el Banco Central llamaba el programa crediticio, que era una cosa muy loca porque era cuando teníamos un Banco Central tremendamente intervencionista y el Banco Central determinaba cuánto le podía prestar cada banco a cada sector y a qué tasa. O sea, hoy nos parece absurdo, pero eso existía. O sea, fijaba las tasas de interés y fijaba cuánto debía prestársele a cada sector. Era lo que se llamaban los topes de cartera. Entonces, a la industria usted le debe prestar al menos el 20% de su crédito. En realidad, normalmente esto operaba como mínimos para los sectores de manufactura y agricultura y como máximos para todo lo demás. Porque básicamente era un Estado que creía que los créditos al sector comercial eran malos y los créditos al sector agrícola e industrial eran buenos. Podemos hablar en preguntas y respuestas por qué eso era así y si tenía algún sentido. En el criterio no lo tenía, pero así funcionaba. Entonces, el tope total de crédito servía como un punto de partida para determinar luego cuánto le asignaba a cada sector, que era otro programa que a la par del programa monetario, que se llamaba el programa crediticio, emitía el Banco Central. Y ese programa monetario se emitió hasta el 2006, con una frecuencia semestral. Se revisaba se emitían cada enero y se revisaban cada julio, hasta el 2006. En el 2006, el Banco Central inicia una transición hacia un régimen de metas de inflación. Primero, en lugar de un régimen de tipo cambio fijo, que en realidad yo le llamo fijo aún al de mini devaluaciones, porque lo que estábamos haciendo era fijando el tipo cambio, aunque lo dejábamos moverse, pero el Banco Central determinaba cuál era el tipo cambio. Entonces, digamos, esto que se llama las mini devaluaciones, que oficialmente se llaman la paridad reptante, o en inglés le llaman un crawling peg, ¿okay? El tipo cambio se va deslizando sobre el tiempo. El Banco Central determina cuál es la tasa de deslizamiento. ¿Okay? Entonces, es también un tipo cambio semifijo, le llamo yo, porque no está totalmente constante, pero está determinado por el Banco Central, no por el mercado. El Banco Central abandona ese sistema y adopta uno de bandas cambiarias. Es decir, el Banco Central dice, ahora el tipo cambio puede moverse libremente entre este piso y este techo. ¿Okay? Con la idea de que esas bandas se iban a ir ampliando y el país poco a poco iba a irse acercando a un régimen de flotación. Es como básicamente en una piscina, ¿ok? Flotar el tipo de cambio es como aprender a nadar, es como aprender a flotar, ¿ok? Entonces, yo escribí un paper sobre esto que se llama Learning to Float, justamente, es aprendiendo a nadar o aprendiendo a flotar, porque el Banco Central lo que quería hacer es que el costarricense se acostumbrara a que el tipo de cambio fluctuara un poquito más, como empezar a nadar en una piscina que se hacía incrementalmente más honda y más honda y más honda hasta que yo le perdía el miedo a la piscina y podía ya flotar tranquilamente. Entonces introdujo bandas y luego de las bandas tuvimos ya flotación administrada a partir del año 2015 oficialmente. Ok, entonces abandonamos el régimen de tipo cambio de tipo cambio fijo semifijo como una forma de transicionar hacia metas de inflación y a la programación entonces empieza a evolucionar gradualmente esa programación donde el Banco Central le pone un techo al total de crédito, empieza a evolucionar hacia el uso de modelos para proyectar la inflación, empieza a adoptar la tasa de interés de política monetaria, lo que se llama la TPM, la tasa de política monetaria, como su instrumento, y empieza a tratar de determinar a dónde tiene que estar la tasa de interés de política monetaria para poder pegarle a la meta de inflación que el Banco Central empieza a fijar a partir de ese año, con menos formalidad y luego cada vez con más formalidad hasta que en el 2018 se adopta legal y oficialmente el régimen de metas de inflación. En ese marco, ya la cantidad de dinero y de crédito se vuelve implícita. Lo que importa no es la cantidad de dinero, sino mantener la tasa de interés interbancaria en mi meta, que es mi tasa de política monetaria. O sea, mi tasa de política monetaria es la que va a determinar a dónde va a estar la tasa de interés de corto plazo. ¿Y por qué es importante esa tasa de interés de corto plazo? Porque eso me va a determinar ciertas relaciones de consumo e inversión en la economía que me van a ayudar a llevar la inflación a donde yo quiero que esté mi inflación. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, el término programa monetario se vuelve obsoleto. Por eso es que, digamos, toda esta excursión histórica es un poquito para explicarles que hoy en día tal vez es mejor hablar de programación, de formulación de la política monetaria. De hecho, ya en el 2007 se le cambia el nombre, posiblemente por esto, aunque yo no estaba ahí, pero esto era don Francisco de Paula Gutiérrez, quien era presidente del Banco Central, deciden cambiarle el nombre y por ahí, no sé si estarán conectados, pero debo también hacer 30 segundos de paréntesis para decir que desafortunadamente, porque así son las casualidades de la vida, yo invité a los funcionarios del Banco Central que están a cargo de todo esto, fundamentalmente a Alonso Alfaro, que es el director del departamento, el Chief Economist del Banco Central, economista jefe,
a Evelyn Muñoz, que es la directora del Departamento de Investigación, y a Betty Sánchez, que es la directora del Departamento de Análisis Económico, que son los que tienen que hacer todo este análisis. Y también a Pablo Villalobos, que hoy en día es su gerente y fue mi asesor. Resulta que hoy está el Banco Central tomando la decisión de tasa de política monetaria. Entonces están todos ellos ahí metidos de pies y cabeza completamente y no pudieron venir. Entonces ellos desafortunadamente no nos pueden acompañar. Porque me hubiera encantado que me contaran, porque todos ellos estuvieron ahí, tal vez no Alonso, pero Evelyn y Betty y Pablo sin duda, cuando se le hizo el cambio de nombre a programa macro. Pero estoy seguro que la razón es porque el programa monetario ya no tenía sentido técnico. Se mantiene la frecuencia semestral. En el 2015 se adopta ya formalmente el régimen de flotación administrada. En el 2018 el Banco Central adopta el régimen de metas de inflación. Y en enero del 22, en que ya estaba yo, no estaba don Juanra, pero sí estaba Miguel, lo hicimos juntos esta decisión, decidimos que en lugar de programa macroeconómico, vamos a fusionar ese programa macro con un informe que ya estaba saliendo, que se llama Informe de Política Monetaria, y hacer uno solo, al que le vamos a llamar Informe de Política Monetaria, porque ya el nombre programa no tenía sentido. En realidad era un informe de política monetaria. Y ahora vamos a ver qué tiene ese. Bueno, ahí está el fundamento legal, ya no los voy a cansar con eso. Está en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central, que es obligatorio para el Banco Central publicar un programa monetario, al menos una vez al año, y que debe tener una revisión, por ahí dice que debe revisarse cada semestre. ¿Ok? Bueno, pero hoy en día se llama Informe de Política Monetaria. ¿Qué contiene el Informe de Política Monetaria? Justamente los componentes fundamentales de una formulación cuantitativa de la política monetaria. Es qué ha venido pasando con la economía, por ejemplo, qué ha venido pasando con inflación, actividad económica, mercado laboral, sector externo, balance fiscal, agregados monetarios y de crédito. Don Juan Rafael y Miguel han visto un montón de borradores de esto y le hicieron comentarios porque les tocó como miembros de la Junta Directiva ver estos documentos. Ahí está la portadita, vean qué bonita. Este es del último informe de política monetaria, enero del 2025. Entonces, un análisis de la evolución de la economía internacional y doméstica, un recuento de las principales acciones del Banco Central en este pasado reciente, y luego la parte importante, todo esto es retrospectivo, es lo que ya pasó. Y ahora viene la parte prospectiva, que es qué va a pasar. Las proyecciones, lo que el Banco Central proyecta que van a ser las principales variables para el año que viene, lo fiscal, la actividad económica, pero fundamentalmente la proyección de inflación, que es lo que al Banco Central le interesa apuntarle porque es a lo que él puede afectar con su política monetaria. Y entonces las principales variables proyectadas para el año actual y el que sigue, un análisis de los riesgos alrededor de esas proyecciones y las metas del Banco Central y cómo propone conducir sus acciones de política monetaria para alcanzar esas metas. ¿Ok? Eso es básicamente la evolución del programa monetario en Costa Rica. Ahora viene un poquito de cómo funciona eso en la práctica, pero no sé cuánto tiempo me queda. Por aquí dicen que sí tengo tiempo. Él ya me autorizó. Vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo nos va yendo con el tiempo. Entonces, cuando tenemos un régimen de fijación cambiaria, como lo tuvo Costa Rica, decíamos, desde la independencia de Costa Rica hasta el año 2006, tenemos realmente sí programación monetaria, porque ahí tenemos un esquema de un marco de política monetaria donde sí tiene sentido establecerle techos al crédito. ¿Cómo nace la programación monetaria? Bueno, a finales de los años 50, el Fondo Monetario Internacional impulsó esa programación monetaria por parte de los bancos centrales en los países en desarrollo, y el fundamento teórico de eso se llamaba el enfoque monetario de la balanza de pagos. Es una cosa que desarrollaron allí en el Departamento de Investigaciones del Fondo, que también es muy interesante. Es casi tan interesante como el Departamento de Investigaciones del Banco Central de Costa Rica. Eso se desarrolló en los 50s y los 60 bajo el liderazgo de Jack Pollack. Yo antes decía en los años 60 y los años 50 y los años 60. Y ahora me pongo a pensar que para ustedes eso de repente suena como radio. ¿Y qué? ¿Y son los años 50 o 60 del siglo XIX, del siglo XX? Para uno era obvio que eran los del siglo XX porque los estaba viviendo no muy cercano, pero estoy seguro que para esta generación ya no es tan obvio. Y ahora por eso en lugar de años 50 digo los años 1950, aunque suena horrible, pero parece que es más claro. Bueno, varios académicos asociados al fondo y Jack Pollack, Harry Johnson, Robert Mundell, el del famoso Mundell Fleming, ¿okay? ¿Se acuerdan? El modelo básico de economía, macroeconomía internacional. Empiezan a desarrollar este enfoque monetario de la balanza de pagos, que es el que ha servido para hacer esta formulación cuantitativa de la política monetaria desde entonces. Y en Costa Rica también se adoptó esto. Ahora, yo no quiero cansarlos con el álgebra. Me dijo don Juan Rafael, no los canse con el álgebra.
Entonces no los quiero cansar con eso. Pero un poquito de fundamentos básicos. Este es el balance general del Banco Central. Ahora resulta que no se le llama balance general, sino se le llama informe de situación financiera o estado de situación financiera. Más bien le cambiaron, los contadores le cambiaron el nombre al balance general. ¿Sí? Bueno, pero este es el estado de situación financiera del Banco Central. Tiene activos y tiene pasivos. Por supuesto, de un lado están los activos. Y entre esos activos están los activos externos netos, que esencialmente en el caso del Banco Central son las reservas internacionales netas, las RIN, y activos domésticos, donde está el crédito que el Banco Central le da en términos netos al gobierno, a los bancos y a otros sectores. Ahora este crédito a otros sectores es básicamente cero, pero durante muchas décadas el Banco Central le prestaba directamente, incluso a la empresa privada, pero sobre todo a empresas del sector público. Y había entonces por ahí crédito a otros sectores. Pero como estos netos, eso también está neto de lo que el gobierno, del Banco Central capta de bonos de otros sectores. No los voy a cansar con esto, pero el crédito que el Banco Central emite junto con las reservas internacionales son los activos del Banco Central. Y por el lado de los pasivos está la base monetaria, que es básicamente todos los billetes y monedas que el Banco Central emite. Esto es un pasivo para el Banco Central. ¿Por qué? Porque es una obligación del Banco Central que si alguien llega con un billete y diga, yo no quiero este billete, el Banco Central dice, bueno, ¿sabe qué? Se lo va a cambiar por otro, porque no hay nada más por qué cambiárselo. Antes era un pasivo porque el Banco Central se lo cambiaba por el equivalente de oro o el equivalente de plata, pero eso ya se acabó. Entonces, a usted le cambian el billete que usted trae, tal vez por uno más nuevo, si tiene suerte, ¿verdad? Pero eso, así es como funciona el dinero fiduciario. Pero entonces, los billetes y monedas en circulación son un pasivo del Banco Central que pueden estar en bóvedas de los bancos o pueden estar en sus billeteras o en sus alcancías. Y también están las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. Esos son los pasivos del Banco Central. Esa base monetaria se le llama también dinero de alto poder. El tema es que entonces, si yo quiero que mis reservas internacionales estén en un cierto nivel, si yo las quiero mantener relativamente constantes, y dada la base monetaria que yo tengo, yo no puedo dejar que el crédito neto se me dispare, yo tengo que ponerle un techo. El Fondo Monetario se empezó a dar cuenta que en muchos países las crisis de sostenibilidad del tipo de cambio se daban porque el Banco Central estaba financiando mucho crédito. Y esencialmente porque normalmente estaba financiando mucho al gobierno. Y entonces eso en tipos de cambio, en regímenes de tipo de cambio fijo, implicaba que como había mucho crédito y sobre todo crédito al gobierno, porque los gobiernos estaban desfinanciados, tenían enorme déficit fiscal y se financiaban con monetización del déficit por parte del Banco Central, eso terminaba pegándole a las importaciones. O sea, había muchas importaciones y como había que importar más, había que demandar más recursos. Y como el tipo de cambio estaba fijo, eso implicaba que el Banco Central tenía que vender esas divisas adicionales. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Banco Central vende divisas? Pierde reservas internacionales, pierde sus reservas. Entonces, cuando esto sube mucho, esto baja mucho, de manera que este lado del activo se mantiene relativamente constante. Un aumento muy fuerte de esto hace que esto caiga, ¿okay? Para una determinada base monetaria. Ese es el análisis, eso es lo que se llama el enfoque monetario de la balanza de pagos. Súper influyente. Parece muy obvio, pero se volvió súper influyente porque esta es la base analítica de todos los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que típicamente tienen un piso para las reservas internacionales y un techo para el crecimiento del crédito del Banco Central. ¿Ok? ¿Qué es lo que implica todo eso? Que en una economía pequeña y abierta con un régimen de fijación cambiaria, como era Costa Rica, si se persigue el objetivo de estabilidad de precios mediante la fijación cambiaria, el Banco Central no puede emitir, o sea, no puede tener un tipo de cambio fijo que sea sostenible y una meta de reservas si emite mucho crédito, porque eso va a estimular el aumento de las importaciones y la caída en los RIN, que es lo que acabo de explicar. Y eso hace que eventualmente el tipo de cambio se vuelva insostenible. Si el Banco Central se queda sin reservas, ¿cómo va a mantener el tipo de cambio constante? O sea, el Banco Central tiene que garantizar que el tipo de cambio se mantenga constante. Supongamos que hay una situación donde hay más demanda que oferta de divisas. El Banco Central ya no tiene con qué vender las divisas que el público está demandando, el tipo de cambio se va a tener que ajustar al alza. Es como si hubiera una escasez de naranjas en el mercado y el Banco Central no puede salir con naranjas al mercado. ¿Qué va a pasar con el precio de las naranjas cuando hay escasez? ¿Qué pasa? Se dispara, se va para arriba. Exactamente. El tipo de cambio es un precio como cualquier otro. Es el precio del dólar en relación con el colón. Si hay escasez de dólares y el Banco Central no puede suplirlos, si hay escasez de dólares en relación con la demanda, es decir, hay mucha demanda y relativamente poca oferta y el Banco Central no puede calzar esa brecha entre oferta y demanda, el tipo de cambio se va a disparar, se vuelve insostenible. Y el Fondo Monetario estaba ahí para velar que esta situación no ocurriera. Entonces, el Fondo Monetario empezó a pensar cómo evitar que llegáramos a esa insostenibilidad. Y una de las formas era fijarle un techo
al crédito. Y esto se volvió fundamental. Muchos programas que tuvo Costa Rica se basaban en la limitación del crédito del Banco Central. Y de hecho, el Fondo Monetario observó que muchas crisis que se dieron en los mercados emergentes, en los países en desarrollo, se daban precisamente por ese abuso del crédito por parte del Banco Central. Y esa también fue la génesis de la crisis cambiaria de Costa Rica en 1980. Es interesantísimo, cuando uno se pone a leer la historia de Costa Rica, se da cuenta que esa crisis en buena parte tuvo que ver con políticas irresponsables, no solo del gobierno, sino desafortunadamente de nuestro Banco Central. Tuvo una pésima política monetaria, tremendamente expansiva, que hizo absolutamente insostenible eventualmente el tipo de cambio. También, además, la economía costarricense sufrió un montón de shocks, incluyendo los shocks petroleros de los que ahora les mencionaba. Pero este fue un clarísimo ejemplo de que un abuso del crédito por parte del Banco Central hace que se agoten las reservas internacionales y se vuelva insostenible el tipo de cambio. Bueno, ahí había digamos, una justificación, pero no me voy a meter en estos detalles de por qué en una economía que adopta, digamos, libre movilidad del capital y un tipo de cambio fijo, la política monetaria se vuelve endógena. Esto es digamos, un resultado muy interesante de la política monetaria, pero creo que don Juan Rafael no me va a dar permiso de meterme en esos detalles algebraicos, entonces los voy a brincar. Pero ahí les queda la presentación, por si acaso les interesa, porque esto es fundamental, este tema de la Trinidad Imposible, y se menciona todo el tiempo. Entonces, en los casos donde hay fijación de la política del tipo de cambio, como tenía Costa Rica antes, la programación monetaria consiste en poner una meta de reservas, que es un piso, un mínimo para las reservas, luego proyectar la base monetaria que es coherente con un crecimiento económico. Ahí, digamos, se asume que la demanda de dinero es una función del crecimiento económico. Yo proyecto la base monetaria, luego fijo un techo a la expansión del crédito del Banco Central que hace posible alcanzar la meta de reservas internacionales dada la proyección de la base monetaria. Y así es básicamente como se llegaba a la condicionalidad en los programas del Fondo Monetario. Ok. Y ahora llegamos a las metas de inflación, que es el régimen actual. Ya con esto termino. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esa era la historia. Ahora vamos a la actualidad. Ok, Costa Rica transiciona, decíamos, hacia un régimen de metas de inflación a partir del 2006, pero ya con claridad y en forma legalmente formal a partir del 2018. En un régimen de metas de inflación, la estabilidad de precios se establece claramente como un objetivo primario, de por sí así está en la ley orgánica del Banco Central. La estabilidad cambiaria no es prioritaria. El Banco Central no debería tener la estabilidad del tipo de cambio como una prioridad. La prioridad debe ser la estabilidad de precios. No solo porque así lo establece la ley orgánica del Banco Central, sino porque es clave para que sea sostenible un régimen de metas de inflación, si no pierde credibilidad el régimen de metas de inflación. Y entonces lo que debe ocurrir es que el Banco Central adopte un compromiso firme con una meta numérica de inflación para el mediano plazo, que decíamos en el caso del Banco Central de Costa Rica es 3%, más menos 1. ¿Okay? Entonces el Banco Central ya hizo eso, adopta la tasa de política monetaria como instrumento primario. Entonces, mi instrumento fundamental va a ser la tasa de política monetaria y con eso, con el apoyo de las operaciones de mercado abierto, los encajes mínimos legales y la comunicación, y voy a enfatizar mucho la comunicación en lo que sigue, el Banco Central va a tratar de influir sobre la tasa de interés interbancario. Eso requiere un cierto mercado interbancario, y requiere que exista un mercado interbancario de dinero. ¿Qué es un mercado interbancario de dinero? Suena muy pedante. Es básicamente el mercado en que los bancos a veces tienen escasez de liquidez y a veces tienen exceso de liquidez. Entonces se prestan el uno al otro. Y hay un mercado de corto plazo, un mercado overnight, se le llama en inglés, un mercado de corto plazo, es decir, básicamente mercados donde los créditos que se dan entre bancos son a un día plazo. ¿Okay? En ese mercado es que opera la política monetaria del Banco Central. Las acciones del Banco Central fundamentalmente son en ese mercado interbancario para tratar de que la tasa de interés interbancario se ajuste lo más posible a su tasa de política monetaria, porque a su vez esa tasa de interés interbancario es un referente fundamental para el costo de financiamiento de los bancos. Entonces, los bancos van a usar esa tasa como un referente para fijar las tasas sobre los depósitos y las tasas sobre los créditos, es decir, las tasas de mercado, lo que llamamos las tasas pasivas y las tasas activas en el mercado. El Banco Central, además de esto, requiere un marco operativo claro que permita definir cómo voy a ajustar yo mi tasa de política monetaria en caso de que la inflación sea distinta a mi meta. Entonces, digamos, si yo tengo el pronóstico de inflación, ya decíamos, si está por encima de lo que es mi meta, yo voy a tener que hacer ¿qué con la tasa de interés? Si está por encima, subirla, ¿verdad?
Y si está por debajo, voy a tener que bajarla. Si la inflación la inflación que yo proyecto para los siguientes 18 o 24 meses está por debajo de mi meta, el Banco Central debería bajar la tasa de política monetaria. ¿Ok? Entonces yo tengo que definir cuál es mi proyección basada en mis modelos de pronóstico para ver si es coherente o no con mi meta de inflación y luego ver entonces si es necesario hacer un ajuste de la TPM. Para hacer todo esto, yo requiero que el Banco Central pueda operar con absoluta autonomía, que no haya presiones del gobierno, que no haya presiones políticas, que el Banco Central pueda ajustar sus instrumentos de manera libre. Por eso es que hablamos de una independencia operativa instrumental del Banco Central. Esto es absolutamente fundamental. Si no hay esto, no hay un régimen exitoso de metas de inflación. Entonces aquí tenemos que tener autonomía del gobierno, es decir, autonomía política, ausencia de dominancia fiscal, es decir, que mis decisiones no sean basadas en que yo quiero ayudarle a la situación fiscal porque está terrible, porque si no caemos en una crisis fiscal. O sea, yo tengo que manejar mi política monetaria de forma independiente de presiones políticas o de presiones fiscales y también tengo que manejarla de forma tal que no tenga presiones cambiarias. O sea, yo no puedo tratar de ajustar mi tasa de política monetaria más o menos porque tengo miedo de que el tipo de cambio se me ajuste, porque en ese momento entro en conflicto entre el objetivo de estabilidad cambiaria y el objetivo de estabilidad de precios. Claro que en una economía tan abierta como la costarricense, si el tipo de cambio se me mueve mucho, se me afecta la inflación. Pero eso ya de por sí está en los pronósticos de inflación. Ok. Y tengo que tener, y esto es clave, una comunicación muy clara. Hay que comunicar, comunicar y comunicar en el Banco Central. ¿Por qué es tan importante comunicar en un régimen de metas de inflación? Siempre es importante comunicar, porque es una entidad pública y tiene que explicarle al público lo que le está haciendo. O sea, el Banco Central no es el dueño de sus acciones. Se le debe al público y consecuentemente tiene que rendir cuentas de lo que está haciendo y explicar por qué lo hace. Pero esto es especialmente importante en un régimen de metas de inflación porque si yo le estoy contando a la gente cuáles son mis acciones para poder alcanzar la meta de inflación y la gente me empieza a creer, eso me facilita alcanzar la meta de inflación porque ya dijimos que las expectativas son un determinante fundamental de la inflación observada. Entonces, si yo logro manejar, canalizar, masajear las expectativas de inflación con mi comunicación, yo estoy ayudando a mi política monetaria. Entonces se convierte en un instrumento muy importante para influir. Y por eso yo he venido señalando la comunicación como parte del instrumental, bueno, no voy a volver, del parte del instrumental del Banco Central. Ahora, requiero también, para llegar a producir esos pronósticos de inflación, no es tan fácil, no es soplar y hacer botellas. Se requiere toda una organización interna, se requiere un departamento de investigaciones, se requiere un sistema para producir a tiempo. En cada reunión de política monetaria vamos a necesitar el insumo de cuál es la proyección de inflación, a tiempo y con calidad, un pronóstico de inflación. Eso requiere modelos macroeconómicos que nos permitan formular pronósticos y hacer análisis de cuáles, digamos, los ajustes de política monetaria que yo voy a necesitar, con software muy especializado, bases de datos relevantes. Aquí, ojo, no importa solo tener software y gente que sepa manejarlo. Hay que tener datos, hay que tener información. Entonces, hay también una labor del Banco Central de ir mejorando la calidad de la información, de ir mejorando la calidad de la estadística que se mete. De hecho, el Fondo Monetario tiene todo un sistema para lograr esto y mucha asistencia técnica para que los bancos centrales adopten lo que el Fondo Monetario, por sus siglas en inglés, llama el FPAS, que es el Sistema de Pronósticos y Análisis de Políticas de un banco central. Esos modelos arrojan una proyección, lo que se llama no condicional de la inflación, es decir, ¿cuál sería la inflación si yo no ajusto mi tasa de política monetaria? Si yo la dejo tal cual está hoy, ¿a dónde va a ir a dar la inflación a 1 año y medio plazo, a 2 años plazo? ¿Okay? Y luego un pronóstico condicional de inflación, que es ¿a dónde iría la inflación? Aquí quise decir condicionales, perdón, en lugar de condiciones. Que ya reflejan, es un pronóstico que ya refleja mi respuesta política monetaria. Entonces, claro, el departamento de investigación, la gente que está modelando estos pronósticos, lo que van a hacer es, voy a meterle un shock a la tasa de política monetaria, a ver si esto me lleva la inflación proyectada a mi meta. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el pronóstico no condicional, con la tasa de política monetaria mantenida constante, yo veo que mi proyección de inflación va a ser 6% y mi meta es 3%. Caramba, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que subir la tasa, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver, la voy a subir 50 puntos base. ¿Eso me lleva la inflación en 2 años plazo al 3% que yo quiero, sí o no? No, todavía me la mantiene en 4,5. Ok, voy a tener que subir de repente 50 puntos base más. Entonces voy a tener que subir 100 puntos base. Ok, bueno, 100 puntos base. ¿Y en qué periodo? ¿Le voy a meter un socollón de 100 puntos base en un solo tiro? ¿O tal vez subo 50 en esta primera decisión y en mes y medio le vuelvo a subir 50? Ya ahí es donde empieza a jugar lo que va a ser fundamental en la formulación
cuantitativa de la política monetaria, que es el arte de la política monetaria. No es pura ciencia, es un arte, ¿ok? Y eso es fundamental. Se requiere también una metodología para proyectar otras variables macro. O sea, yo necesito tener una proyección del sector real, el crecimiento económico, el desempleo, lo que llamamos la brecha de producto, qué está pasando con la parte fiscal, qué está pasando con todos los agregados monetarios y qué está pasando con el sector externo, la balanza de pagos. Pues yo no puedo proyectar la inflación en aislamiento. Necesito ver también qué está pasando con los otros determinantes fundamentales de la inflación y ver que todas esas proyecciones sean coherentes. Y para eso existe una cosa que se llama la programación financiera del Fondo Monetario. Eso se ha seguido llamando programación financiera, que suena muy arcaico y un poquito esotérico, pero en realidad lo que esto quiere decir es que es esencialmente un instrumental organizado para que el Banco Central pueda y los ministerios de Hacienda pueden asegurarse que hay coherencia en las proyecciones macroeconómicas, porque como hay tantas relaciones entre los sectores, todas las variables están relacionadas de una u otra forma, yo necesito asegurar que mis proyecciones sean coherentes. Y para eso existe este ejercicio de programación financiera, que es cuando uno entra al Fondo Monetario, lo que le enseñan a hacer es como el día a día, y le meten uno ahí programación financiera hasta por la nariz. Y la mía es un poquito grande, es que me metieron mucho. Pero realmente es un ejercicio muy importante, y el Banco Central lo hace. Ok, con todo eso, entonces tenemos un insumo para tomar una decisión de política monetaria basado en ese pronóstico de inflación. La decisión de política monetaria de un banco central en un régimen de metas de inflación es enteramente prospectiva. Es decir, no se puede basar en la inflación de ayer. A mí no me importa si la inflación, sí me importa, pero no es determinante si mi inflación de hoy está baja, está, digamos, pegada a la meta. Lo que me tiene que importar es si mi inflación de dentro de 1 año y medio o 2 años está pegada a la meta. ¿Por qué? Porque la inflación que yo puedo influir no es la inflación de hoy, ya esa pasó. Hay un tremendo rezago en la operación de la política monetaria. Así, si yo ajusto mi instrumento de política monetaria hoy, esto solo va a influir en la inflación de dentro de 1 año, o dentro de 1 año y medio, o dentro de 2 años. El Banco Central estima que el rezago con que opera la política monetaria varía de entre 12 a 24 meses. Es decir, yo, en el mejor de los casos, voy a estar aspirando a afectar la inflación con mis decisiones de política monetaria de hoy dentro de 1 año. ¿Okay? La inflación dentro de 1 año es la que va a haber ese impacto. Entonces, yo no me puedo sentar tranquilo a decir, como la inflación de hoy está pegada a la meta, yo no tengo nada que hacer. No. ¿Qué dice mi pronóstico? A mí me hace gracia porque cuando yo llegué al Banco Central, esto no era así, a pesar de que era un régimen de metas de inflación. Llegábamos a la decisión de política monetaria y no había pronóstico. No había un fan chart. O sea, tuvimos que empezar a pedir que hicieran eso porque no existía. Pero ese cambio era porque se estaban empezando ya a adaptar el Banco Central a la nueva mentalidad. O sea, acababan de adoptar el régimen de metas de inflación. Pero esto es fundamental porque tiene que ser prospectiva y tiene que ser con base en el análisis de la proyección del tipo de cambio. No es la inflación pasada, sino la inflación futura la que influye sobre la decisión de política monetaria. Y así tiene que explicársela y comunicársela al público. Ahora, esa decisión depende de una llamada regla de Taylor. O sea, yo cuánto tengo que ajustar mi tasa de política monetaria es parte de un ejercicio cuantitativo. Y yo tengo que comunicarle al público la decisión. ¿Y por qué tomé esa decisión? Aunque la decisión sea no hacer nada. Esa también es una decisión. La decisión de no hacer nada es una decisión tan importante como la de hacer algo y tan necesaria de justificar. Ahora, en un régimen de metas de inflación, ya la condicionalidad del fondo no tiene, digamos, típicamente ese techo sobre el crédito del Banco Central, sino más bien, digamos, una meta de desempeño en inflación con bandas de tolerancia. O sea, se acepta que un país pueda desviarse de la meta, que la inflación se desvíe de la meta, pero digamos que hay una meta de desempeño en materia de inflación y consultas con el fondo si eso no se cumple. Ahora, en un régimen de metas de inflación hay varias columnas fundamentales de cómo se determina la inflación, y estos son este álgebra que don Juan Rafael me dijo, ni llegue ahí, y es tan bonito, vean qué lindo que es la curva de Phillips, la curva de demanda y la reacción y la función de reacción de la política, y cada una de estas podría ser un curso entero. O sea, ciertamente yo me podría detener 1 hora a contarles el cuento detrás de una curva, por ejemplo, de Phillips. ¿Y por qué la tenemos de esta forma? ¿Y por qué, por ejemplo, a la hora de determinar la inflación, yo considero que la inflación puede ser una función de la inflación pasada, hay cierta inercia, de la inflación esperada, de la expectativa de inflación? Recuerden lo que les decía, la expectativa de inflación para mañana, lo que yo espero hoy que sea mi inflación de mañana, afecta a mi inflación de hoy.
¿ok? También esa inflación es función de la brecha de producto, en cierta medida, y eso requiere ya más explicación. Y es también función del tipo de cambio real, y sobre todo de su desviación en relación con el valor de equilibrio. Y así sucesivamente. ¿Cómo determino yo esa brecha de producto? Es función de varias cosas, incluyendo la tasa de interés. Entonces, cuando yo afecto mi tasa de interés de política monetaria, varío mi brecha de producto. Y al variar mi brecha de producto, le meto más o menos presión a la inflación. Esta es la forma en que se transmite la política monetaria. ¿Okay? La política monetaria se transmite afectando la tasa de interés nominal, que a su vez afecta, dada, digamos, cierta rigidez de precios en el corto plazo, la tasa de interés real, y eso afecta la brecha de producto, que a su vez afecta la inflación, vía presiones de demanda agregada. Cuando la economía está creciendo más rápido que su límite de velocidad, que es, digamos, el crecimiento potencial, cuando está creciendo por encima del potencial, se generan presiones inflacionarias. Entonces, cuando hay brecha de producto, que es por definición, cuando el crecimiento es más alto que la tasa natural, o sea, cuando el PIB está por encima del PIB natural, o digamos que el PIB potencial, ahí se me genera una presión de inflación. Y yo puedo regularla para arriba o para abajo con una manipulación de mi tasa de interés. Esa tasa de interés además afecta el tipo de cambio. Entonces hay otra vía por la que se afecta la demanda agregada y por la que se afectan directamente los precios, porque cuando yo varío el tipo de cambio, se me afecta el precio de todo lo importado. Entonces yo puedo pasar horas aquí explicándoles esto, pero vean qué bonito que solo en 3 minutos ya, digamos, tienen una sensación de por dónde anda la transmisión de la política monetaria. ¿Y cómo tomo yo la decisión de cómo ajustar esa tasa? Bueno, depende de cuán desviada esté mi inflación proyectada de la meta. Fundamentalmente de eso. ¿Ok? Ahora, hay bancos centrales para los que no solo importa la desviación de la inflación con respecto a la meta, también importa si hay brecha de producto o no. Y típicamente les preocupa una situación donde el crecimiento está por debajo del potencial, es decir, donde hay una brecha negativa de producto. O, en otras palabras, donde hay una situación de producción por debajo de capacidad, de capacidad subutilizada o de desempleo. En esos casos también el Banco Central puede reaccionar. Yo diría que en Costa Rica, que tenemos un régimen de metas de inflación más estricto, el peso de esto es casi cercano a cero. Y uno únicamente usa la brecha de producto como un determinante de la inflación futura, pero no como un determinante por sí mismo de la tasa de política monetaria. ¿Okay? Entonces, digamos que el peso de estos parámetros varía, y en el caso del Banco Central de Costa Rica, FI 3 es casi cercano a cero. Mientras que en el Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, este FI 3 es muy cercano a 1, o a 0.5, tal vez más bien. Bueno, aquí también se le permite al Banco Central suavizar la trayectoria de la política monetaria, mantener, digamos, la tasa de política monetaria con cierta inercia, no ajustarla muy rápidamente. Y bueno, aquí hay un montón en estas ecuaciones, un montón de conceptos que son muy complicados de estimar. Hay que estimar el producto potencial para calcular la brecha del producto. Hay que estimar el tipo de cambio real de equilibrio para poder estimar la desviación. Hay que estimar la tasa de interés real neutral. Todo eso es fundamental y el Banco Central tiene que estimarlo. Entonces imagínense la cantidad de análisis que va metido en este ejercicio. Entonces, aquí está básicamente en forma diagramática lo que les acabo de decir. Ustedes son el departamento de investigación y llegan a la decisión de política monetaria, ¡pum!, y le ponen a los señores directores, a don Juan Rafael y a don Miguel, un documento que muestra que el pronóstico de inflación, en el pronóstico de inflación, la inflación proyectada está por encima de la meta. Ok, entonces, ¿se ajusta a la meta? Sí, ok, bueno, no, se ajustó a la meta, entonces no tengo que hacer nada, no tengo que ajustar la tasa de política monetaria. ¡Pum! Eso lo tengo que comunicar, le puedo decir al público, sí, la decisión fue de no ajustar la tasa de política monetaria por esto y esto y esto. Ahora, si el pronóstico de inflación muestra que la inflación está por encima o por debajo de la meta, o sea que no es coherente el pronóstico de inflación con la meta, entonces tengo que preguntarme y tengo que responder. Tengo que hacer un ajuste de política monetaria. Esto es importante porque puede haber desviaciones de la inflación proyectada con respecto a la meta de inflación en que el Banco Central no debe intervenir. En que, por ejemplo, el Banco Central estime que esa desviación es temporal y que no justifica una acción de política monetaria. Y es aquí donde se mete el arte. Y es aquí donde se mete el juicio, la ponderación. ¿Conviene o no conviene ajustar? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Se me va a desviar la credibilidad? ¿Voy a sacrificar credibilidad si no ajusto? Aunque técnicamente de repente no deba ajustar. Pero digamos que yo pienso que si no ajusto voy a perder credibilidad. O sea, hay un montón de consideraciones. Pero si yo decido que aún cuando hay desviación
no debo ajustar, tengo que explicar por qué. Y por supuesto que si decido que sí voy a ajustar, tengo que determinar cuánto ajustar y cuándo ajustar. Hago el ajuste y comunico. ¿Okay? Siempre tengo que comunicar, siempre tengo que comunicar. Tengo que explicarle al público por qué tomé la decisión que tomé. Bueno, y ahí estaba Blinder, que es uno de los, digamos, economistas monetarios más conocidos y reconocidos, que decía que, digamos, que cuando él estuvo en la Fed, en la Junta de Gobernadores, sí, como en la Junta Directiva del Banco Central de los Estados Unidos, y él decía que cuando él tenía que tomar decisiones, pedía que le llevaran todos los modelos posibles y que le desecharan los valores extremos de los modelos, y él hacía como una especie de promedio de los forecasts, de los pronósticos, ¿verdad? Y con base en eso se guiaba, porque ¿saben qué? Hay mucho error en esto, desafortunadamente. O sea, no es una ciencia exacta. Entonces, si el pronóstico de inflación dice que la inflación va a ser 4,68% en el año 2027, chances are, o sea, la gran probabilidad es que no va a ser eso, ¿verdad? Porque puede haber muchos choques de camino, no solo porque el modelo puede tener errores, pero es que también además el modelo puede tener errores. Entonces es mejor tener varios modelos. Y eso es lo que nos decía Blinder. Bueno, eso es, digamos, cuando estamos en un régimen de metas de inflación, lo que el Banco Central hace es tratar de regular la tasa de política, perdón, la tasa del mercado interbancario de dinero, que es un mercado de corto plazo, como decíamos. Entonces, el Banco Central, digamos, que la tasa de interés en el mercado interbancario está hoy aquí, está hoy aquí, en 5,50, digamos, en 5,25. Y yo la quiero llevar a 7, digamos. Entonces, resulta que para llevarla a 7, lo que tengo que hacer es restringir significativamente la cantidad de dinero, es mover esta curva para acá, es escasear el dinero, de manera que su precio se vuelva más alto. Entonces eso es implícito, porque yo no le salgo a decir al público cuál es la cantidad de dinero que yo estoy apuntando a tener. Lo que le estoy diciendo al público es cuál es mi meta de política, la tasa de política monetaria que yo estoy usando como meta intermedia o meta operativa. Decía, es una meta operativa. La meta fundamental es la meta de inflación, pero yo tengo también que ver cómo llevo, si yo digo que por ejemplo, la tasa de política monetaria de hoy es demasiado baja y no me está llegando a la meta de inflación, yo necesito subirla. Para subirla voy a tener que hacer una serie de acciones que restrinjan la cantidad de dinero de manera que se encarezca el precio del dinero. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces, así es como funciona la transmisión de la política monetaria. Ya lo vimos un poco en la ecuación, en las ecuaciones, pero digamos en términos concretos, en un diagrama de flujo, yo cambio mi tasa de política monetaria, eso me afecta la tasa de interés interbancaria y eso a su vez va a afectar las tasas de largo plazo sobre el crédito, sobre el ahorro, entonces va a afectar las decisiones de inversión y de consumo, me va a afectar los precios de los activos, me va a afectar las expectativas, que ya dijimos que es fundamental, y me va a afectar el tipo de cambio. Y todo eso tiene efectos sobre la demanda interna y sobre la demanda externa, es decir, la demanda por mis exportaciones, también sobre los flujos de capital, y eso va a afectar la brecha del producto, los precios de los bienes comercializables, sobre todo los bienes importados en el país, y eso me afecta la inflación. Todo eso me afecta la inflación. Y eso a su vez afecta las expectativas de inflación, pero las expectativas de inflación también afectan la inflación y afectan la brecha del producto. Aquí debería haber un canal de aquí para acá. Y ciertamente todo esto me influye de vuelta a la tasa de política monetaria. O sea, yo me tengo que venir de vuelta a la tasa de política monetaria para ver qué está pasando con todo esto. Entonces es un círculo que yo estoy viendo permanentemente y eso es lo que están haciendo las personas del Banco Central. Pero por aquí hay otra cosa que es fundamental, que es la comunicación, porque la comunicación me afecta la tasa de interés de corto plazo y me afecta las expectativas también directamente. ¿Por qué la tasa de interés de corto plazo? En un mercado tan sofisticado como el de Estados Unidos, por ejemplo, que es muy profundo, si la Fed dice, yo quiero que mi tasa de política monetaria sea 7%, no tienen ni siquiera que llegar a intervenir con operaciones de mercado abierto. El mercado se ajusta solito, porque saben que el Banco Central va a venir y les va a caer como un piano con un montón de acciones si ellos no se mueven. Entonces se mueven solos, se ajustan, con solo que el Banco Central anuncie que va a cambiar la tasa de política monetaria. Bueno, así es como funciona la cosa, y con esto termino. Esto es básicamente el resultado fundamental del ejercicio de formulación cuantitativa de la política monetaria en Costa Rica, el pronóstico de inflación. Este es un copy-paste del pronóstico de inflación del Banco Central del último informe de política monetaria de enero del 2025. Están trabajando en el de abril, por eso están ahí sucumbidos los pobres y porque hoy tienen decisión de política monetaria. Pero así es como se ve, así es como se veía el de enero. Entonces, el Banco Central nos está diciendo, bueno, a hoy la inflación está claramente por debajo de la meta es de 3%, tiene un rango de tolerancia de entre 2 y 4%. Hemos estado, digamos, pegaditos acá. Esta es la inflación subyacente, me voy a concentrar en la general. En la general ha estado negativa, yo quiero que llegue a 3%. Bueno, en la proyección
del Banco Central es que la meta se va a alcanzar hacia finales del 2026. Más o menos hasta el tercer trimestre del 2026 yo voy a estar llegando a mi meta de inflación según mi pronóstico. Este pronóstico, nos dice el Banco Central, es el pronóstico condicional. ¿Por dónde está? Por aquí lo dice, pero es el pronóstico condicional. Son proyecciones condicionales, exactamente. Es el pronóstico condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que este pronóstico ya refleja las acciones de política monetaria. O sea, el Banco Central hizo primero un ejercicio donde vieron a ver dónde estaba el pronóstico y si estaba por encima, ellos le metieron ajustes a la tasa de política monetaria y si estaba por debajo, probablemente estaba por debajo porque vean de dónde venimos. Hemos estado muy negativos, hemos estado muy, muy bajos. Posiblemente le metieron reducciones en la tasa de política monetaria. Entonces, digamos, ellos ya hacen un pronóstico condicionado, es decir, ya reflejando los ajustes que que el mismo departamento técnico del Banco Central dice que hay que hacer a la tasa de política monetaria para llevar la inflación proyectada a su meta. ¿Ok? Y vean que hay un rango de confianza alrededor de eso. No es perfecto, siempre hay riesgos de que la inflación sea más alta o más baja de lo que se está proyectando. ¿Okay? En este caso, uno podría ver en este fan chart, así se le llama, un gráfico de abanico, que el riesgo a la baja es más grande que el riesgo al alza. Es decir, la suma de las probabilidades de que la inflación esté por debajo de la proyección central es más grande que la suma de las probabilidades de que esté por arriba. Y esa es, digamos, una forma de decir que digamos que hay riesgos sesgados a la baja. Y bueno, esa es la forma en que funciona la política monetaria en Costa Rica. Y entonces ya para terminar, esta formulación de la política monetaria en Costa Rica ha ido evolucionando en línea con los diferentes marcos. Hemos avanzado desde tener un ancla nominal un ancla nominal cambiaria a un ancla nominal de metas de inflación, y con eso cambiaron también las metas y los instrumentos de la política monetaria. Pero en esa evolución se han ido fortaleciendo las herramientas y las capacidades técnicas del personal técnico del Banco Central. Y por eso también quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Banco Central por todo el esfuerzo que ha hecho. La gente que esté por ahí conectada, los felicito, y si Alonso logró conectarse, que me dijo que iba a tratar, pues los felicito de verdad por todo el esfuerzo que se ha hecho desde el Banco Central. Pero por supuesto es un trabajo en proceso aquí y en todo el mundo, en el Banco de Inglaterra, en el Banco de Canadá, en el Banco de Suecia, que son, digamos, considerados los mejores bancos centrales de metas de inflación que hay en el mundo. Están siempre en trabajo en proceso, porque siempre hay que enfrentar retos. Tenemos retos técnicos, como ya les decía, hay que calcular el producto potencial, la tasa de interés real neutral, la tasa real de equilibrio, choques estructurales, hay que calcular muchas cosas, pero también hay oportunidades. Está la inteligencia artificial y el machine learning. ¿Cómo nos van a afectar eso, la forma en que calculamos todo? Seguramente para bien, ¿verdad? Vamos a tener mejor información de mejor calidad, mejor calculada. Tenemos retos políticos, hay muchos cuestionamientos sobre la autonomía del Banco Central. ¿Por qué darle tanto poder a los señores que no fueron electos públicamente? Bueno, los señores miembros de la Junta Directiva son ratificados por la Asamblea, al menos ahí hay un veto político. El presidente del Banco Central no, el nombramiento no es. Entonces digamos que hay cuestionamientos, en todo el mundo está habiendo cuestionamientos de por qué tanto poder en una institución cuyos miembros no son electos popularmente, y gracias a Dios no lo son, porque imaginen ustedes si lo fuera. Gracias a Dios no lo son. Gracias a Dios hasta ahora la selección del presidente del Banco Central con esta posible excepción han sido buenas, de gente muy técnica. Entonces, es mejor que sea así, pero entonces hay que rendir cuentas, porque si queremos tener legitimidad y no somos electos, somos tecnocráticos, al menos tenemos que explicar a la gente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si hay una labor de rendición de cuentas. Pero lo que quiero enfatizar, y con esto cierro, es que en la política monetaria hay un poco de ciencia y un mucho de arte, siempre. Y así es la economía en general, como ustedes habrán ya visto y como van a ver en el resto de sus carreras, que ojalá se dediquen a esta hermosísima disciplina que es la economía. Yo sé que algunos, tal vez el camino de la vida los lleve por otros rumbos, pero los que se dedican a la economía y los que no, también disfrútenla, y disfrútenla siempre como un mucho de arte y un poco de ciencia. Y con eso termino. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Bueno, muchas gracias. Ahí están las referencias. Don Juan Rafael, cuénteme. Bueno, muchísimas gracias, don Rodrigo. Como siempre es un placer escucharle. Tal vez para no dejar a la audiencia, podríamos tomar una pregunta de la audiencia, si lo hubiese, después de la exposición magistral de don Rodrigo. Cuénteme.
Adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la exposición, estuvo sumamente enriquecedora y me preguntaba más que todo porque vimos el comportamiento del Banco Central y sus posibles métodos para evadir básicamente las expectativas de inflación de las personas. Pero ¿qué pasa cuando hay expectativas de deflación? Cuando la economía se estanca a tal punto que las personas empiezan a esperar deflación, entonces, aunque se estimule la demanda, ellos van a esperar que los precios bajen. Entonces, este caso podemos mencionar, por ejemplo, Japón. Y esta pregunta me vino a la mente cuando usted expuso el último gráfico, cuando había más probabilidades de que esté por debajo que por encima. Entonces, llegado el caso de que la tasa que impone el banco esté cercana a cero y aún así hayan expectativas de deflación, ¿qué otro instrumento podría tener el Banco Central para combatir esta conducta? Bueno, es una excelente pregunta y muchísimas gracias, porque en efecto, no solo es una posibilidad teórica, sino una situación muy real que ya han enfrentado diferentes países y, como usted bien menciona, sobre todo el caso de Japón, que es bastante paradigmático porque vienen luchando con una situación de deflación estructural porque la tienen ya desde inicios de los 90 y aunque han coqueteado con salir de ella, básicamente se han mantenido con una inflación muy baja y, como usted bien menciona, con expectativas de inflación que de alguna manera entronizan esa inflación baja, porque las expectativas del público es que la inflación se va a mantener baja hacia adelante. Entonces cuesta mucho salir de esa trampa. Y la deflación, aunque pueda sonar bien, porque todo el mundo pensaría, ay, qué lindo que los precios caigan en lugar de que suban, pero genera una trampa. Ustedes saben, la deflación tiene serios problemas. En primer lugar, porque si yo sé que los precios van a caer, de repente pospongo mis decisiones de consumo para que caigan más, y conforme más pospongo mis decisiones de consumo, más se deprime la demanda agregada y consecuentemente la actividad económica y más tienden a caer los precios, se vuelve un círculo vicioso. Pero en segundo lugar, porque al caer los precios, se encarecen algunos precios relativos. Por ejemplo, la deuda, que está fija, el valor de las deudas se vuelve más alto en términos reales. Eso genera un fenómeno que se llamaba la espiral de deflación deuda, que fue un fenómeno que describió muy bien un economista americano de inicios del siglo XX, se llama Irving Fisher. Y entonces nos genera un problema en que la economía se puede quedar atascada en un proceso de baja inflación y bajo crecimiento económico por muchos años, como le ha pasado a Japón. ¿Qué hacer ante ese escenario? El Banco Central obviamente tiene que bajar su tasa de política monetaria, pero enfrenta el riesgo, como usted bien menciona, de que pegue a cero, ¿verdad? Entonces, cuando pega la tasa de política monetaria a cero y ya no la puedo bajar más, ¿qué hago? Ok, esa situación la enfrentó no solo Japón, sino que la enfrentaron también las economías europeas después de la crisis financiera mundial, porque entraron en un proceso de deflación y tuvieron que bajar sus tasas de política monetaria y se pegaron a cero. Hay dos cosas que se pueden hacer. Una, comunicar, pero con absoluta firmeza y claridad, que yo voy a hacer todo lo posible para sacar a la economía de esa trampa de deflación de la que nos hablaba Irving Fisher. Que yo voy a mover mi instrumental de política monetaria de forma tal que por todas las vías posibles yo voy a tratar de sacar a la economía de esa situación y estimular un poquito la economía para que se genere un poquito de inflación positiva. Luego, con traguitos o una cerveza, en algún momento si me invitan, podemos discutir por qué es importante que la inflación no sea exactamente igual a cero. Porque es importante que la inflación sea positiva. Eso es lo que, digamos, en general se ha determinado en el consenso de la literatura. Pero eso es el punto número uno. Y el punto número dos, después de comunicar, ahora sí, mueva el instrumental, pero tiene pegada la tasa de política monetaria a cero. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué acciones concretas va a hacer para que lo que usted dijo por la vía de comunicación no se vuelva pura paja? Y entonces aquí hay dos cosas que yo puedo hacer. Una, bajar la tasa de política monetaria por debajo de cero. Y eso lo han experimentado algunos bancos centrales. Es una política muy controversial, no es enteramente clara la literatura si fue útil o no fue útil, porque en última instancia implica que yo le estoy cobrando a la gente por tener plata en el banco. Y esencialmente eso empieza porque el Banco Central le cobra a los bancos comerciales que tienen, acuérdense que el Banco Central es como el banco de los bancos. Entonces, ahí en el balance general del Banco Central veíamos que entre sus pasivos están los depósitos de los bancos en el Banco Central. Entonces, el Banco Central le cobra a los bancos por tener depósitos. Ahí, por esos depósitos, lo que llamamos en Costa Rica los encajes, les empieza a cobrar una tasa de interés, no sé, 25 puntos base, 50 puntos base.
Eso se vuelve muy controversial, pero digamos que es un mecanismo de asegurar que entonces también los bancos le cobren al público por tener depósitos en sus cuentas, que ha terminado pasando en algunos países, le cobran a uno por tener plata en el banco. Es una cosa loca. Entonces, eso estimula que la gente saque la plata y la consuma, la empiece a circular en la economía, ¿no? Y eso, digamos que reestimula la economía. No ha dado tan buen resultado, pero digamos que fue una herramienta que se intentó. La que sí parece haber dado mejores resultados fue la segunda, y es lo que se llamaba la política monetaria no convencional, que consistía en poner al Banco Central a comprar activos de toda naturaleza. Eso es, digamos, lo que en inglés se llamaba expansión cuantitativa, quantitative easing, sí, expansión cuantitativa de la política monetaria, consistía en comprar activos que implicaban no solo comprar bonos del gobierno, sino comprar bonos de las empresas, bonos o títulos, valores emitidos por diferentes sectores para tratar de poner plata allá afuera en la economía y sobre todo para tratar de bajar las tasas de interés, los rendimientos de esos instrumentos y estimular el consumo y estimular la inversión en diferentes sectores de la economía. De alguna forma ya no solo dependiendo de que los bancos transmitieran estas menores tasas de interés vía la tasa de política monetaria que opera en el mercado interbancario, sino yéndome directamente a las tasas de mercado, a tratar de influir directamente en las tasas de mercado, por ejemplo, sobre los bonos y otros activos financieros. Y eso, digamos, lo hicieron el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de los Estados Unidos, la Fed, y parece que dio algún resultado en sacar a esas economías de el proceso de recuperación muy lento, con muy poca formación de empleo que se dio después de la crisis financiera mundial. Muchas gracias, excelente Gracias, pregunta. Gabriel, gracias, don Rodrigo. Para finalizar, además de darle el agradecimiento, queremos hacerle constar su presencia acá, que siempre es desinteresada, lo sabemos, pero bueno. Muchísimas gracias. Nos honra darle el presente certificado de agradecimiento por el valioso aporte que brindó como expositor de la conferencia titulada El Programa Monetario en el marco de la cátedra Alexis Orozco en el primer ciclo del 2025. Muchísimas gracias. Y además de eso, pues un pequeño presente para que sus notas no se queden por ahí perdidas. Ah, qué y las bien, pueda muchas gracias, registrar. qué lindo, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Un millón de gracias. Muchas gracias. Bueno. Con esto damos por concluida la cátedra del día de hoy. La próxima cátedra, don Juan, la tenemos él. En el mes de mayo. Va a ser una actividad totalmente distinta, va a ser un nuevo economista, de manera que vengan muy curiosos de que un nuevo economista, y totalmente nuevo economista. Sí, es una cosa completamente diferente. Así es que de nuevo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y a las personas que nos acompañan en el día. Muchas gracias a todos.